La polémica por el artículo relacionado con el aumento en la edad de pensiones, ¿qué objeción tienen los trabajadores? ¿Es porque lo consideran un mico en el plan de desarrollo o es algo más de fondo? No, primero que todo es un mico que no tiene razón de ser. Yo creo que hay que obrar en el país con una mayor transparencia. No se puede sencillamente ver si se puede hacer un esguince, una trampa, que es lo que molesta. Pero aquí hay elementos de fondo. Subir nuevamente las edades para acceder a una pensión de jubilación es una tergiversación de lo que está ocurriendo en el país. Seamos sinceros. Hoy el tema de pensional está íntimamente ligado al número de personas que estamos cotizando a los regímenes de seguridad social, en pensiones, riesgos profesionales, en salud. No es lo mismo un país que tuviese, por ejemplo, el 80-85% de su población económicamente activa, cotizando a todos estos sistemas, que un país en donde una porción que está, yo diría que más o menos en el 38-40% aportándole a estos sistemas. El propio DANE dice, hay una economía informal del 58%, que yo no creo que sea tan alta, creo que es menor. Hay un fenómeno de desempleo, según el DANE, de 2.700.000. Según nuestros análisis, creo que podemos estar llegando a los 4 millones de desempleados. Entonces, esto es lo que hace que colapse el sistema como tal, de tal manera que esa es nuestra principal oposición a un artículo que eleva las edades, pero no tiene en cuenta el modelo de desarrollo, que es lo que está impactando a la economía colombiana y que tiene que ver con seguridad social y naturalmente tiene que ver con el tema de pensiones. Sin desconocer, digamos, esa realidad del país, ¿usted no cree que el país no puede ir en contravía de lo que está pensando el mundo entero? Y no me refiero solamente a las economías más desarrolladas de Europa, el crecimiento demográfico, las mayores expectativas de vida. ¿No cree usted que es hora de pensar en que es necesario hacer una reforma pensional en esa misma dirección como la está pensando el mundo? Bueno, primero que todo nosotros tendríamos que resolver problemas estructurales sumamente graves en el país, y son problemas de desempleo, que tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina, y tendríamos que resolver los problemas de informalización de la economía, que es una situación creciente. Es decir, en algunas ocasiones el gobierno hace triunfalismo y dice, descendió la tasa de desempleo medio punto, pero aumentó la tasa de informalidad en 2 puntos. Entonces, es un juego de palabras, es un juego de estadístico que no nos conduce a resolver estos problemas de fondo. Yo no me niego a que discutamos el tema de edades, pero ¿qué tipo de edades? ¿En qué sectores? Yo coloco el ejemplo de una trabajadora del sector de las flores que vive en el extremo sur, que trabaja en el extremo norte, que tiene que levantarse a las 3:30, 4 de la mañana, para dejar todo listo antes de salir para su trabajo, que está regresando a las 8:30, 9 de la noche, nuevamente a su casa, a lavar, a planchar, a atender el quehacer y al otro día nuevamente volver a la misma rutina. En muchas ocasiones tiene que trabajar sábados, domingos para poder compensar su precario ingreso salarial. Entonces, esa persona, ¿qué expectativa de vida tiene? Tendríamos que analizar detenidamente esta situación. No es lo mismo quien está en un estrato más alto, quien tiene una mayor calidad de vida, quien consume el número de calorías, de proteínas que necesita para un mejor vivir, que una franja gigantesca de colombianos, muchos de ellos que se acuestan con hambre, se levantan con hambre, viven con hambre las 24 horas del día. Todo esto tiene que ser visto no como una simple estadística y no simplemente como lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, sino aquí a la colombiana, ver realmente en qué condiciones vamos a desarrollar ese trabajo. En ese sentido, los trabajadores vamos a estar abiertos, o sea, el gobierno quiere plantear la reforma ya en una ley diferente, en una comisión séptima como, digamos, corresponde. Ustedes están abiertos a debatirlo. Sí, es que aquí no pueden haber temas tabú. No pueden haber temas tabú. Entonces, miremos los compromisos de carácter global. No solamente si elevamos la edad en materia de pensiones de jubilación,
sino también si estamos en condiciones, por ejemplo, de eliminar las cooperativas de trabajo asociado como una forma absolutamente inaceptable de intermediación laboral. Saber si estamos realmente en la senda de la formalización de la economía. Inclusive aquí vale la pena un debate con el DANE. El DANE ubica como economía informal a empresas de menos de 10 trabajadores. Y hay muchas de estas empresas, pero miles de estas empresas que pagan la seguridad social, que pagan la parafiscalidad, que cumplen con toda la normatividad colombiana. Entonces no pueden ser vistas simplemente como informalidad. Precisemos exactamente qué pasa en el país y hagamos una revisión a fondo también del modelo de desarrollo. Yo creo que el modelo de desarrollo sobre el cual está sustentado el país amerita una evaluación de fondo. Julio Roberto, ustedes se están sintiendo, creo yo, bastante bien representados con el vicepresidente. Es el segundo pulso que, digamos, gana él con el equipo económico. Ya lo había hecho con el salario mínimo y ahora, digamos, con este. ¿Ustedes cómo se sienten con el vicepresidente? Nosotros en la CGT nos sentimos muy bien representados con un hombre como Angelino Garzón en la vicepresidencia de la República. Es que es uno de los nuestros. Angelino no nació ni en cuna de oro, ni nació entre algodones. Es un compañero de extracción humilde, que muchas veces hasta trata de ridiculizarse en sus propias formas de vida y todo este tipo de cosas. Es uno de los nuestros. Entonces me parece que es coherente, porque se necesita mucha coherencia en el país. Unir el discurso a la práctica. Y en efecto, cuando el salario mínimo legal, el doctor Angelino Garzón dijo, un 3% es demasiado poco. En eso coincidió con el movimiento sindical. Y ahora en el tema pensional, entonces dice, esto no fue tratado en el Consejo de Ministros, ni es un punto que deba ser abordado en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, prende las alarmas. Y yo creo que eso es bueno para el país, para que vuelva la credibilidad. Porque si continuamos en la misma dinámica eterna de este país, que en campaña se dice una cosa, pero luego las ejecuciones son totalmente distintas, estamos perdidos en el horizonte. Yo creo que el doctor Angelino Garzón, nuestro compañero de lucha durante tanto tiempo, es un hombre llamado a grandes cosas en este país. Finalmente, Julio Roberto, ¿cuántos trabajadores están sindicalizados en Colombia? En Colombia se calcula más o menos en 1.600.000 personas los trabajadores sindicalizados, es decir, en diferentes sectores de la economía, en el sector público, en el sector privado, pero también en el movimiento campesino, en organizaciones agroindustriales, en fin. Es muy baja la tasa de sindicalización en Colombia, demasiado baja. Precisamente por ello la CGT hoy trabaja no solamente con sindicatos del sector público, del sector privado, sino también con los trabajadores de la economía informal, con el campesinado colombiano, FANAL, la Acción Campesina Colombiana, el Nuevo Liderazgo Campesino, la Federación Nacional de Artesanos, con comunidades afrocolombianas, con pueblos indígenas, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de jóvenes, con organizaciones de pensionados, porque debemos de articularnos democráticamente en toda una red social capaz de convertirnos en un organismo de presión con la suficiente fuerza y con la suficiente capacidad de convocatoria como para presionar las grandes reformas que necesita el país, reforma social agraria, reforma urbana, un modelo distinto de desarrollo, un modelo alternativo de desarrollo. Es decir, aquí no se trata solamente de echar el discurso, sino de organizar a la población colombiana en la perspectiva de las transformaciones que este país necesita.